pueden ver aquí, esta es la célula vegetal. Y la célula vegetal consta de varias partes, como por ejemplo el ribosomas, citoplasma, mitocondria, vacuola, retículo endoplasmático, cloroplasto, citoesqueleto, aparato de Golgi, nucleolo, núcleo y membrana plasmática, y toda esta parte de la pared celular. Pues podemos decir que los orgánulos son pequeños órganos dentro de la célula, con unas funciones muy especializadas y muy concretas. El núcleo. El núcleo contiene la información genética o ADN. ¿Qué es el núcleo? El núcleo es el centro de mandos celular, ya que contiene el ADN o información genética. ¿Qué le dice a la célula? ¿Qué es lo que tiene que hacer y cómo lo tiene que hacer? Este ADN puede encontrarse de manera dispersa en forma de cromatina cuando la célula está en estado de reposo, y cuando la célula se va a dividir, el ADN se organiza en unas estructuras denominadas cromosomas que aseguran que los genes se repartan por igual a las dos células hijas. Dentro del núcleo encontramos el nucleolo. La función principal del nucleolo es la biosíntesis de ribosomas, desde sus componentes de ADN para formar ARN ribosómico. Está relacionado con la síntesis de proteínas. Además, dentro del núcleo también nos encontramos al nucleolo, que es una estructura encargada de fabricar los ribosomas. Una vez producidos, los ribosomas viajan al citoplasma a través de los poros nucleares. Los ribosomas son responsables de la síntesis de proteínas en un proceso conocido como traducción. Estructuras muy importantes, son orgánulos muy importantes para la célula, ya que se encargan de la síntesis de proteínas. Los ribosomas pueden encontrarse libres, flotando en el citoplasma, pero normalmente suelen encontrarse adheridos al retículo endoplasmático. En este caso hablamos de retículo endoplasmático rugoso cuando tiene adheridos ribosomas, o de retículo endoplasmático liso cuando no los tiene adheridos. En ambos retículos ocurre respectivamente la síntesis de proteínas y de lípidos. El retículo endoplasmático es un organulo que se encarga de la síntesis y transporte de proteínas de secreción o de membrana. Cuando viajamos al interior del retículo endoplasmático vemos la síntesis de proteínas. Las proteínas son terminadas por los ribosomas y son empaquetadas en unas vesículas, unos paquetes que hacen que viajen desde donde son producidas, desde el retículo endoplasmático rugoso, viajan hasta el siguiente orgánulo, que es el aparato de Golgi. El aparato de Golgi. Dentro de las funciones que posee el aparato de Golgi se encuentra la glicosilación de proteínas, selección, destinación y distribución de lisosomas, al igual que los peroxisomas, que son vesículas de secreción de sustancias. El aparato de Golgi se encarga de la maduración de proteínas que ocurre dentro de este orgánulo, y esta maduración consiste en que las proteínas adquieran la configuración espacial tridimensional necesaria para que puedan desempeñar su función, y además en muchos casos también la maduración consiste en la adición de moléculas, como por ejemplo la adición de lípidos a las proteínas o la adición de hidratos de carbono específicos que hacen que la proteína desempeñe su función. Presentan lisosomas. Los lisosomas son los aparatos digestivos de las células que se van a encargar de digerir todo el material que le sobra a la célula, el material que la célula ingiere, etc. La vacuola. La vacuola son saquitos de diversos tamaños y formas rodeadas por la membrana.
La vacuola generalmente se pueden ver en el citoplasma de las células eucariotas. Mitocondria. Son conocidas como la central eléctrica de la célula, permitiendo la respiración y la descomposición de las grasas y azúcares para producir energía. El citoplasma, parte de la célula que rodea el núcleo y que está limitada por la membrana exterior. Energía. Citoesqueleto. Es un entramado tridimensional de proteínas que promueve soporte interno en la célula. Organiza las estructuras internas y interviene en los fenómenos de transporte. Además, la célula contiene un esqueleto, un citoesqueleto interno, que es el responsable de su forma y es el responsable de que los orgánulos estén en la posición correcta. Este esqueleto está formado por microfilamentos de microtúbulos y le da a la célula su forma característica. La membrana plasmática. La membrana plasmática representa el límite entre el medio extracelular y el intracelular. En la composición química de la membrana entra a formar parte de los lípidos, proteínas y glúcidos. La pared celular es una de las características más destacables de la célula vegetal en su pared celular y se encarga de dar mayor estabilidad y rigidez a la célula. El cloroplasto desempeña una función aún más esencial que las mitocondrias. En ellos ocurre la fotosíntesis. Esta función consiste en utilizar la energía de la luz solar para activar la síntesis de las moléculas de carbono, pequeñas y ricas en energía. Como sabemos, las células vegetales realizan el proceso de fotosíntesis, que consiste en transformar la energía luminosa de la luz en energía química. Este proceso ocurre en el interior de los cloroplastos gracias a que los cloroplastos presentan clorofila, que es el pigmento encargado de captar la energía luminosa.